estamos aquí. Le pedimos, Señor, que prepare nuestras mentes, nuestros corazones para recibir su palabra, Señor, que es útil para instruirnos, para corregirnos, Señor, para que podamos seguir. Bueno, el libro de Marcos dice que Dios es un Dios de vivos, dice, que no es un Dios de muertos. Vamos a cantar este canto que se llama Porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que un día el río cruzaré, con el dolor batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosa luces y veré al Rey. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Amén. Y muchas veces se nos olvida, hermanos, de que Cristo está vivo y que Él nos amó y nos ama. Eso muchas veces estamos tristes, decepcionados, y se nos olvida eso, de que Cristo está vivo. Se nos olvida de que Cristo te amó y te ama, y que es un Dios vivo, como dice la palabra, ¿verdad? Es bueno recordar. Este es un canto que cantamos los miércoles, el 115. Oh Señor Jesús, gracias por tu cruz. Oh Señor Jesús, gracias por tu cruz. Oh mi Salvador, a mi alma diste luz. Ahora que soy salvo,
llame tu venida, que el mundo conozca que estamos viviendo los postreros días, que el mundo conozca que estamos viviendo los postreros días. Oh Señor Jesús, pronto volverás y me llevarás donde moras tú. Entonces, Señor, guía tú mi vida, que le cuente al mundo que estamos viviendo los postreros días, que le cuente al mundo que estamos viviendo los postreros días. Ayúdame, Señor, a todos contar como con tu sangre, tu cruz, puedes tú salvar. Entonces, Señor, llame tu venida, que le cuente al mundo que estamos viviendo los postreros días, que le cuente al mundo que estamos viviendo los postreros días. Vamos a cantar este último canto que se llama ¿Con qué pagaremos? Amor tan inmenso que diste tu vida por el pecador. ¿Con qué pagaremos? Amor tan inmenso que diste en tu vida por el pecador. En cambio recibe la ofrenda humilde, la ofrenda humilde de mi corazón, la ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. Y cuando la noche extiende su manto, mis ojos en llanto en ti fijaré, alzando mis ojos veré las estrellas. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. No puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por tanto amarme. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Recibe este canto mezclado con llanto en mi corazón. Muchas gracias, hermanos, por su ánimo al cantar.
sea con nosotros y nuestro hermano David. Vamos a declarar que Él es santo, que no hay Dios como nuestro Dios. Vamos, levanta tus manos al cielo. Él es el único Dios poderoso. Y hoy declaramos que Él es santo. Vamos, dilo conmigo. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor. No hay... Berlín, donde conocí a mi hermano Carlos Santos, por allá por los 80s. Allá fue donde, muy jovencito, más jovencito que ahora, pero bien negro, flaco así, bien fuerte. Y bueno, tuve el privilegio de verlo nacer en el Señor y desarrollarse en las cosas del Señor. Y él tenía un excelente ministerio con nosotros allá. Y bueno, después nos dividimos. De hecho, somos un poquito familia política con hermano, porque mi esposa es hermana de Daisy. Así que estamos un poquito emparentados. Y bueno, después nos dividimos. Él quedó sirviendo al Señor allá en Brooklyn, New York, y yo en el año 1991 con mi esposa fuimos encomendados a la obra misionera para Chile. Así que desde ahí ya estamos hace ya más o menos, como 33 años ya, sirviendo al Señor allá. Y bueno, ahí quedó mi hermano sirviendo, pero me da un gozo que verlo aquí igual, como siempre, sirviendo al Señor con ese ánimo que tanto nos incentivaba. Bien, quisiera, hoy día que tengo entendido que es reunión de oración, me gustaría tomar el tema de la intercesión. Desde tiempos inmemoriales, Dios ha tenido hombres que siempre han estado en su presencia, intercediendo delante de Él por los pueblos, por los demás. Y es algo impresionante. Yo creo que es como un misterio. Es un misterio grande ver cómo estos hombres de Dios han sido usados para interceder por las otras personas. Es bien interesante ver que vamos al libro de Ezequiel, capítulo 22, y vamos a partir de esta porción. En el versículo 29 de acá de este libro, Dios está denunciando la iniquidad del pueblo de Judá, los judíos. Ya ellos se están apartando demasiado de Dios. Y bueno, del versículo 29 dice: el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y al menesteroso, hacía violencia. No sé si le suena familiar este tema, lo que está pasando hoy día en el mundo. La inmoralidad, lo que está pasando en el mundo hoy día, la corrupción total, la violencia extrema que está llegando en las naciones del mundo. Y dice, hacían violencia al extranjero oprimían sin derecho. Entonces Dios, en esta situación especial, a las puertas de un inmenso juicio justo de Dios, un pueblo que se había dedicado a la idolatría, que se había dedicado a la inmoralidad, la violencia, el pecado. Entonces Dios, después de mucha paciencia, decide algo extremo: juzgar a la nación. Y ya tenía determinado de las naciones del extremo norte, iba a traer sobre Jerusalén, sobre la ciudad, para destruirla, porque el mal había llegado ya al colmo. Pero antes de destruirla, el versículo 30 nos habla de la actitud de Dios. Dice, y busqué entre ellos.
entre ese pueblo corrupto, buscó entre los profetas, buscó entre los sacerdotes de Israel. Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. Dios buscó un intercesor que se pusiese delante de él, dice, a favor de la tierra. Para mí esto es un misterio. Bueno, dice, pero dice para que yo no la destruyese. Él no quería destruir, él necesitaba un intercesor que construyese una torre y se pusiese delante de Dios para pedir clemencia, para pedir perdón, para pedir que Dios tenga misericordia. Y Dios buscó a esa persona, buscó un intercesor antes de destruir. Y busqué, dice, en la tierra. Dice, y no lo hallé. Dice, para que yo no lo destruyese, dice, y muy tristemente dice Dios, y no lo hallé. Dios no halló intercesor. Y bueno, todos sabemos la historia de lo que pasó, está resumido en el versículo 31, dice, por lo tanto, por lo cual Dios no halló un hombre que se pusiese delante de él, y el pueblo pecador, entonces dice, por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Todos sabemos históricamente lo que pasó. Vinieron los soldados del norte, cayeron en juicio sobre Israel, mataron a los soldados, violaron a sus mujeres, mataron a los niños, a las mujeres le abrían el vientre y sacaban el fruto del vientre de esos niños, de esas mujeres, y desparcieron el pueblo, se lo llevaron cautivo a otras naciones. Una gran, dice, bueno, él dice, y con el ardor de mi ira los consumí, dice, hice volver el camino de ellos. Aquí la justicia de Dios se volcó sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Quisiera más o menos, realmente esto para mí es un misterio. Dios siempre busca hombres que intercedan, estén delante de Dios, que se pongan, como dice él, en la brecha, que construyan un vallado y que se pongan delante de Dios, pidiendo misericordia, pidiendo clemencia a Dios. Y para entender un poquito esta temática, vamos a ver algunos ejemplos de intercesores. Tenemos el caso notable de Moisés. En Éxodo capítulo 32 encontramos la historia de la intercesión, y esto nos va a ayudar a conocer mucho más a Dios. ¿Por qué Dios intercambia con hombres para no traer juicio sobre la tierra? En capítulo 32 de Éxodo se ve cuando el pueblo de Israel, mientras Moisés estaba en la presencia de Dios, el pueblo de Israel cometió idolatría. Hicieron un becerro de oro y dijeron, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y los adoraron y se postraron. Y bueno, como siempre la idolatría engendra la inmoralidad, el pueblo se juntó a beber, a danzar, y entonces Dios habla con Moisés. En el versículo 7 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Dios no tolera el pecado. Y entonces le dice, comienza la plática con Moisés, tu pueblo se ha corrompido. Y entonces Dios toma una determinación. Dice, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de oro, de fundición, y lo han adorado. Y bueno, dice, le han ofrecido sacrificios. Imagínense cómo estaría Dios ahí.
Dios juzgó todos los dioses de Egipto. El sol era su dios y oscureció el sol. El río Nilo era un dios y lo ensangrentó completamente. Las ranas eran sus dioses, los llenó de sus ranas. Hasta los piojos ellos eran tremendamente idólatras. Ellos conocieron a Dios verdadero que juzgó los ídolos. Y sin embargo ellos se construyeron sus ídolos. Dice, y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dios estaba encendido en furor, un justo furor en su santidad. Entonces dijo más, versículo 9, Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que, por cierto, es pueblo de dura cerviz, o sea, un pueblo que no tiene arreglo. Entonces dice, ahora pues, le presenta una solución a Moisés. Le dice, bueno, déjame que se encienda mi ira en ellos y para que yo los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Quizá cualquiera persona que no tuviera ese corazón de Cristo, esa pasión por los perdidos, le hubiera dicho, bueno, Dios, te agradezco tanto que de mi familita tú vas a levantar una gran nación, no como esta gente idólatra, Señor, qué bueno, Señor, destruye a los demás. Pero Moisés era un intercesor. Moisés era un hombre conforme al corazón de Dios. Y entonces en el versículo 11 dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué? ¿Por qué, dice, han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó para matarlos y para raerlos de la faz de la tierra? Y entonces él comienza a argumentar a Dios y le dice, vuélvete del ardor de tu ira. Un hombre diciéndole a Dios lo que tiene que hacer. Cambia a Dios. Vuélvete del ardor de tu ira. Y entonces dice, y fíjese que osado. Yo creo que se lo dijo con mucho temor. Y le dijo, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Lo hace recordar que es su pueblo. Y le da argumentos a Dios y comienza a interceder. Versículo 13 le dice, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y haré a vuestras descendencias como esta tierra, la tierra la tierra que yo le he prometido, etcétera, y comienza a argumentar con Dios, a decirle. Y en el versículo 14 vemos lo sorprendente. Un Dios soberano, un Dios justo, un Dios que va a justiciar a un pueblo que merecía un justo juicio. Entonces es algo sorprendente. Dice entonces Jehová, ¿qué le parece lo que dice ahí? Se arrepintió del mal que dijo Abraham que él iba a hacer a su pueblo. ¿Qué le parece? ¿Por qué cambió Dios? ¿Por qué, volviendo al profeta Ezequiel, por qué Dios dice, busqué a alguien que se pusiera a argumentar conmigo y que me dijera, y dice que él no hubiera destruido ese gran juicio, como no lo hizo aquí con el pueblo de Israel? Esto nos ayuda a conocer un poquito. Dios no se puso a argumentar con Moisés. Él vio ese corazón misericordioso de Moisés. Él vio que él clamaba apoyándose en sus promesas, en las promesas de Dios. Entonces él no argumentó, no dijo nada. Solamente la Escritura nos dice, se arrepintió Moisés, se arrepintió Dios de hacer ese juicio. Y el pueblo no fue destruido. Había un intercesor. Hoy en día,
Dios ha puesto un intercesor. ¿Cuál es el intercesor que está hoy día? No son los dos testigos de la tierra, no. Los intercesores somos nosotros. Somos un pueblo de sacerdotes. Somos una nación de sacerdotes que intercedemos constantemente delante de Dios. Para eso nos puso Dios acá en la tierra. No sé si esto les ilumina un poquito por qué es tan difícil venir a la reunión de oración. Porque Satanás se opone tremendamente, porque él quiere la destrucción de todo. Sin embargo, los intercesores, con el corazón y la pasión de Cristo, están clamando a Dios. Nosotros estamos puestos acá para interceder. Bueno, ustedes aquí por Texas, por Houston. Y ustedes tienen que pedir misericordia. Este mundo está muy apartado de Dios, muy pecador. Y el juicio de Dios viene con grandes pasos. Pero gracias al pueblo de Dios, que pide misericordia, que intercede, Dios no ha traído quizás todavía el juicio. Porque Dios no retarda su venida, sino que Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a Génesis capítulo 18 y vamos a ver otro intercesor para que entendamos cuál es el corazón de ese Dios que pide intercesores. Capítulo 18, versículo 20, aquí encontramos, Dios va a destruir a Sodoma y Gomorra. Viene un gran juicio sobre la tierra. Es inexorable. Y entonces el versículo 20, hablando Dios con Abraham, dice, entonces Jehová dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agraviado en extremo, hay un problema acá. ¿No le suena familiar? Hay un problema con este mundo. Este mundo está lleno de pecadores, inmorales, drogadictos, narcotraficantes, pedófilos, abusadores. Y el juicio de Dios viene inexorable sobre la tierra. Sin embargo, hay un pueblo de intercesores que conocen el corazón de Dios. Y que al conocer el corazón de Dios, entonces nosotros intercedemos porque conocemos quién es nuestro Dios. Y conocemos quién es Jesucristo y lo que Jesucristo hizo por este mundo. Entonces, dice el versículo 20, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Eso es lo que sucede hoy día, hermanos. Por eso es que Satanás quiere que las reuniones de oraciones estén vacías. Porque quiere destruir este mundo y la humanidad. Pero sin embargo siempre hay un grupo fiel que viene a la presencia del Señor como sacerdotes del Dios. Nosotros somos los intercesores. El versículo 21 dice, el Señor dice, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. El clamor está subiendo a Dios, del clamor de los niños inocentes, abusados, de los muertos, de lo que está pasando. Y entonces dice, y si no, dice, lo sabré. Versículo 22 dice, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham, aquí tenemos a nuestro hombre, un hombre con corazón de intercesor, un hombre que ama a su semejante. Dice, Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Él sabe que el juicio es justo, él sabe que, pero entonces él busca una solución delante de Dios. ¿Destruirás al justo con el impío? Y entonces él comienza a negociar con Dios. Dice, bueno, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos? Él estaba pidiendo perdón para Sodoma y Gomorra.
Y fíjense lo que sigue. Dios no se puso a argumentar. No le dice, mira, Abraham, tú estás pidiendo algo muy difícil, tú sabes el pecado que está pasando y yo tengo que hacer justicia, mi santidad me lo exige. No, Dios se queda callado y dice, bueno, y entonces el versículo 25 dice, lejos esté de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que dice que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal haga el juez de toda la tierra. No ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová. ¿Sí? Ese es el carácter de Dios. No negocia con sus intercesores. Le dice, sí. Si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por amor a ellos. Abraham empieza a descubrir el corazón de Dios. Entonces él empieza a contar y él ve que no había 50 justos. Y sigue el versículo 27, dice, y Abraham, dice, replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor con tanto respeto, con argumentos a Dios. Dice, aunque soy polvo, y se humillaba y ceniza, pero se está humillando por esa gente pecadora, por esa gente impío, porque ese hombre tiene el corazón de Cristo. Y entonces dice, quizás faltarán de los 50 justos 5. Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y Dios dijo, ¿qué dijo Dios? A ver, Moisés, pero que yo ya te dije, pero ¿sabes lo que? Dios se quedó callado y dice, está bien, intercesor, tú estás pidiendo, no la destruiré. Si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallaran allí 40. Como él intercede. Dios iba a destruir todo. Lot iba a morir, estaba metido en medio de todo ese pueblo. 50, dice, 40, y respondió Dios. ¿Cómo respondió? Está bien, amado intercesor. Veo en ti el corazón de mi Hijo Jesucristo. Y por amor a ti y a esos justos no la destruiré. Dice, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor, si hablare, quizás se hallaren allí 30. Dios le dijo, podría haber dicho, estás colmando mi paciencia, Abraham. Te estás pasando de confianza, Abraham. Entonces dice, y respondió, sin ningún argumento, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he empezado a hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. Qué corazón, ¿no? Ojalá que nosotros tuviéramos ese corazón y esta iglesia sea una iglesia que intercede, negocia con Dios, que tenga piedad, que tenga misericordia. O sea, ya el 20. Y Dios nunca encontramos que Dios se pone a discutir con sus intercesores. No lo hizo con Moisés y no lo hace aquí con Abraham. Dice, no la destruiré, respondió, por amor, a los 20. Y volvió a decir, qué corazón, qué iglesia de Jesucristo, como intercede por las almas perdidas. Entonces volvió a decir, bueno, no se enoje ahora mi Señor, si hallare solamente una vez más, quizás se hallarán 10. Moisés, ya me colmaste la paciencia. No, es el corazón de Dios. Moisés, ¿tú no te das cuenta que yo no te estoy discutiendo? No destruiré, respondió,
por amor a los 10. Queridos hermanos, hubo una persona que fue más allá con la intercesión. Y Él es el Dios encarnado, que está en una cruz, con sus brazos abiertos, derramando su sangre en la cruz. Y levanta su rostro a Dios y le dice: Padre, por un hombre perdona a la humanidad. Y Dios le dijo: sí, hijo mío, todo aquel que crea en ti, de todo pueblo, raza, yo lo perdonaré. Realmente Abraham, Moisés, estaba mostrando el corazón de Dios. Bueno, y Jehová se fue, todos conocemos la historia, ahora vamos a analizar un poquito. ¿Logró algo Abraham con todo esto? Bueno, ciertamente no habían 10 justos. Menos mal que Jesucristo lo bajó a uno, hermano, si no, no estaríamos ninguno de nosotros acá, porque nadie merece nada. Pero sin embargo, está este hombre ahí, y bueno, él después salió por la tarde y vio el humo, y todos sabemos lo que pasó. Dios le dio la oportunidad de salvarse. ¿A quién? A Lot. Esa fue una de las oraciones de Abraham. Y le dio la oportunidad también a sus 2 hijas, que también la aprovecharon la oportunidad. Y le dio la oportunidad a la esposa de Lot, siendo como ella era. Y ella tuvo una oportunidad clara de salir del juicio. Y le dio la oportunidad también a los 2 yernos de él, hombres impíos de la ciudad corrompida, la oración de su siervo. ¿Y sabían ustedes, hermanos queridos, que Dios perdonó una ciudad completa por amor a su siervo intercesor Abraham? Zoar, la ciudad Zoar. Y Dios concedió que Lot fuera a esa ciudad y Dios perdonó esa ciudad. Hermanos queridos, yo sé que hay casos difíciles, pero nunca Dios deja de escuchar a sus intercesores. No hay oración en el pueblo de Dios que no sea escuchada en su presencia. Dios siempre está atento a nosotros. Quisiera por último tomar un versículo en Primera de Timoteo, un versículo muy conocido, Primera de Timoteo, en el capítulo 2, donde habla acerca de nosotros, hermanos queridos, la reunión de oración, la reunión tan atacada, a veces la reunión más pequeña de la iglesia, pero Dios busca y si el juicio de Dios no ha llegado a este mundo, es por la iglesia. Somos un pueblo de sacerdotes y oramos a Dios por este mundo pecador, porque Dios amó este mundo pecador. ¿Cuáles son? Nos dice acá, exhorto ante todo, la primera prioridad de la iglesia, ante todo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, hermanos queridos. Este servicio es de Houston, este servicio es de esta ciudad, donde nosotros venimos a interceder. Piensen un poquito, hermanos queridos, nuestras familitas que no tienen a Dios, que van rumbo al infierno. Hermanos, ¿podemos interceder por ellos? ¿Podemos interceder por una hija que se aparta de Dios y se niega a Dios? ¿Podemos? La Biblia dice que sí, podemos. La Biblia nos dice que podemos tomar los materiales que puso Dios para que levantemos una torre delante de Dios y nos paremos arriba delante de Jehová pidiendo misericordia por nuestras familias, hermanos. Hay hijas, hijos, hay padres, madres, hay amigos, vecinos, parientes que van rumbo a la condenación. ¿Y dónde están los intercesores? Yo me acuerdo que una vez llegué a Miami, por allá por los años 80, y en una predicación de un hermano que predicaba, un hombre temblando, yo lo vi así temblando, y ¿qué le pasa? Estaba así temblando, y clamaba, decía, Dios mío, perdóname, y lloraba, pidiendo al Señor que lo salvara. Y yo pregunté, ¿quién es ese señor? Era un señor cubano.
40 años estaban orando por ese hombre. Y Dios lo quebrantó por las oraciones de los intercesores, hermanos. No tenemos ningún hijo perdido, no tenemos ningún padre perdido, no tenemos ningún hermano perdido, porque somos los intercesores de Dios. Dios no discute con nosotros. Pidamos clemencia y nuestras oraciones serán siempre escuchadas. Clamemos a Dios. ¿Cuáles son los materiales que Dios nos dio? Los materiales. Bueno, esos materiales son la misericordia infinita de Dios. Los materiales nuestros son la pasión de Cristo, que nos estimó ser igual a Dios, que renunció a su legítimo derecho de ser el Dios del universo para venir a este mundo despojándose a sí mismo. Y nada lo detuvo para venir a morir por nosotros. Cuando nosotros decimos, Padre, te pedimos misericordia, en el nombre de Cristo estamos diciendo mucho. Dice la palabra de Dios que nosotros, como sacerdotes, nuestro templo no tiene el velo, la cortina. Nuestro templo no tiene velo. Hebreos capítulo 10 dice que por la sangre preciosa de Cristo tenemos entrada, esta noche también, no es una excepción, en el lugar santísimo, hermanos. Libertad para entrar en el lugar santísimo y orar a Dios por la misericordia que el Dios tuvo de enviar a su Hijo, que nos catimonia a su propio Hijo. La piedad que Él tiene. Un Dios que se deleita en hacer misericordia. A veces dice, no ore por esa persona, ya no tienen derecho. Todos tenemos derecho. Porque somos participantes, potenciales de la gracia que mostró Jesucristo cuando en la cruz le dijo, Padre, por uno. ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermanos queridos? ¿Conocemos quién es nuestro Dios? ¿Estamos perdiendo la fe? Que el Señor bendiga su palabra esta tarde. Gracias.